Ok, llegamos entonces ahora a este segmento del tracto esófago gastrointestinal. Primero vamos a comenzar hablándoles de que el tracto esófago gastrointestinal, pues como su nombre lo indica, es aquel segmento del aparato digestivo que nos permite, en este caso, movilizar todos aquellos alimentos a través del esófago, a través del el estómago, el intestino delgado y el colon, ¿ok? Junto con su porción final, que es. Fíjense, desde un punto de vista histológico, el tracto gastrointestinal presenta muchísimas similitudes, ¿ok? Debido a que su constitución es prácticamente constante. Vamos a apreciar 4 capas histológicas que van a permanecer constantes a lo largo del tracto esófago gastrointestinal. Primero que nada, empezando desde la túnica mucosa, sabiendo que esta presenta entonces una lámina epitelial, una lámina propia de tejido conectivo, ¿ok? Y vamos a poder encontrar entonces subyacentemente la túnica submucosa, que va a presentar un grupo de glándulas. Vamos a poder encontrar también lo que vendría siendo la túnica muscular, con 2 capas de fibras musculares. Tenemos una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Y presentamos una túnica adventicia o serosa de acuerdo al segmento del esófago que estemos observando. Si estamos observando entonces las porciones superiores del esófago, vamos a observar un revestimiento por una túnica adventicia, pero los últimos segmentos del esófago, ese pequeño segmento del esófago que se encuentra en la cavidad abdominal, va a estar revestido por peritoneo. Por ende, tienen una túnica serosa. Ese último segmento nada más. Ahora, es muy importante acotar que a pesar de que existen estas 4 capas constantes, su constitución no siempre es la misma, debido a que vamos a apreciar algunas variaciones constitutivas en esta membrana mucosa, sobre todo a nivel del epitelio, lo que le va a brindar diversos tipos de funciones a los demás segmentos del tracto digestivo. No es lo mismo observar el epitelio del esófago a observar el epitelio del intestino delgado, puesto a que sus funciones son bastante diferentes. Ahora, existe una lámina muscular de la mucosa, ¿okay?, que va a aparecer siempre desde la porción principal del esófago y por lo general se va a mantener a lo largo de todo el tracto esófago gastrointestinal. Además de esto, vamos a poder evidenciar 2 plexos nerviosos ganglionales autónomos que podemos encontrar entre las diferentes capas. Por un lado vamos a hablar acerca del plexo submucoso de Meissner, o también podríamos hablar del plexo mientérico de Auerbach, ¿okay? El primer plexo se va a encontrar a nivel de la submucosa y el segundo plexo mencionado va a encontrarse entre la capa muscular interna y la capa muscular externa de la túnica muscular. Acá estamos observando entonces un preparado histológico correspondiente a esófago. Estamos observando tanto la túnica mucosa como la submucosa. Y el preparado en este caso está teñido con Van Gieson, observado al microscopio óptico. ¿Qué podemos evidenciar? Primero que nada la luz del órgano, porque es un órgano hueco, ¿okay? Estamos observando entonces el epitelio, que es un epitelio plano estratificado, no queratinizado. En este caso estamos observando la lámina basal del epitelio con sus respectivos estratos suprayacentes. Inmediatamente por debajo la lámina propia, constituido por tejido conectivo laxo. Y además de esto, pues vamos a poder encontrar un número significativo de glándulas. Por debajo de esto vamos a encontrar una lámina muscular de la mucosa y subsecuentemente la submucosa. Fíjense, esto que ustedes están observando acá corresponde a una ilustración de más o menos cómo es la repartición de estas túnicas, ¿ok? Fíjense, tenemos la luz del órgano, esto que ustedes están observando acá. Acá tenemos lo que vendría siendo la mucosa correspondiente, que presenta su epitelio y su lámina propia de tejido conectivo. Inmediatamente por debajo tenemos entonces la submucosa, y esta submucosa entonces presenta el primer plexo, denominado plexo submucoso de Meissner. Además de esto, pues encontramos entonces nuestra túnica muscular constituida por 2 capas, una capa circular y una capa longitudinal. Entre ambas capas, que encontramos un plexo denominado el plexo mientérico de Auerbach.
Ahora, hablemos un poco acerca de las generalidades del esófago. El esófago, como bien saben, es un tubo largo que mide aproximadamente 25 centímetros y que transporta los alimentos o el bolo alimenticio desde la faringe hasta el estómago. Básicamente el esófago es el órgano que presenta la mejor musculatura de todo el tracto esófago gastrointestinal. En lo que corresponde a su constitución histológica, tenemos que mencionar que este presenta su túnica mucosa. Tenemos una lámina epitelial, ya la vamos a ver. Tenemos por acá la lámina epitelial, ¿sí? Todo esto que ustedes están observando acá, que les estoy señalando con el cursor, corresponde a la lámina epitelial. Es decir, que más hacia la izquierda estaría la luz. Esto es el epitelio, un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Ojo, esta lámina epitelial puede variar de acuerdo a la región que ustedes estén observando. Si ustedes están observando, evidentemente, los primeros segmentos del esófago, tanto el segmento cervical, el segmento torácico, vamos a encontrar un epitelio plano estratificado no queratinizado. Pero los últimos segmentos que corresponden al punto de transición entre el esófago y la región cardial del estómago presenta un epitelio diferente. Este es un epitelio prismático simple. Más sin embargo, en algunos esófagos podríamos encontrar un epitelio prismático simple en unos segmentos que se encuentran inmediatamente por encima de la superficie de transición. Pero esto es algo altamente variable. Inmediatamente por debajo encontramos entonces la lámina propia, constituido por tejido conectivo laxo. Acá lo podemos ver. Todo esto es la lámina propia del tejido conectivo laxo. Y podríamos encontrar también el MALT, que vendría siendo el tejido linfoide asociado a las mucosas. Más específicamente vamos a encontrar estos folículos linfoides. Además de esto, en la lámina propia podemos encontrar glándulas cardiales. ¿Qué son glándulas cardiales? Son glándulas mucosas que se asemejan mucho a las glándulas del cardio. Ya las vamos a ver más adelante. Y en una última instancia pues tenemos la lámina muscular de la mucosa. Esto que nosotros podemos observar acá corresponde a la lámina muscular de la mucosa, que presenta fibras musculares lisas de trayecto longitudinal. Y ojo, son fibras musculares lisas de la lámina muscular de la mucosa. Inmediatamente por debajo de ella entonces encontramos la submucosa. Es decir, desde este punto hacia abajo encontramos submucosa y más adelante lo que vendría siendo la túnica muscular, que la evidenciaremos en otro preparado. La túnica submucosa en este caso se va a constituir por tejido conectivo de densidad moderada. En este tejido conectivo pues evidentemente vamos a encontrar numerosos vasos sanguíneos, porque es una de las partes más irrigadas de las túnicas del esófago. Vamos a poder encontrar glándulas mucosas, debido a que el esófago necesita muchísimas glándulas mucosas, tanto en la lámina propia como en la submucosa. Y podríamos encontrar también el plexo de Meissner, o también denominado plexo submucoso de Meissner. Además de esto, pues podríamos encontrar la túnica muscular, el cual presenta una doble capa. Tenemos una capa circular interna y una capa longitudinal. Ahora, ¿siempre fibras musculares lisas? No siempre va a ser fibras musculares lisas. La túnica muscular en los segmentos superiores del esófago se constituye por fibras musculares estriadas esqueléticas, pero que progresivamente comienzan a desaparecer y evidentemente comienza a aparecer fibras musculares lisas en la constitución de la túnica muscular. Es decir, en la parte superior, fibras musculares estriadas esqueléticas. En las partes más inferiores, en su segmento torácico y abdominal, pues evidentemente encontramos fibras musculares lisas. La túnica adventicia, como les había comentado, es altamente variable. Las partes superiores del esófago, tanto su segmento cervical como torácico, presentan una túnica adventicia de tejido conectivo laxo, mientras que su segmento abdominal presenta un recubrimiento seroso, porque este está recubierto por peritoneo. En una última instancia, pues, las glándulas esofágicas, muy importante mencionarlas, las glándulas que se encuentran en la submucosa, que secretan en este caso mucus, al igual que las glándulas del cardias. Este también es un preparado de esófago, donde podemos encontrar el epitelio plano estratificado, no queratinizado. Aquí están las células decamadas sobre la luz del órgano. Lo mismo, lámina propia, lámina muscular de la mucosa, todo esto corresponde a la submucosa. En determinados puntos pues podríamos encontrar las glándulas. Aquí encuentras una serie de vasos sanguíneos, como lo puedes observar. E inmediatamente por fuera
Esto vendría siendo los primeros segmentos de la túnica muscular, en su segmento circular, y más adelante encontramos el segmento longitudinal. Ok, ahora, esto corresponde a la túnica muscular del esófago, donde podemos encontrar entonces las fibras musculares de trayecto circular, ¿ok? Y luego por acá tenemos las fibras musculares de trayecto longitudinal. Es decir, esto es capa interna y esto es capa externa de la túnica muscular. Inmediatamente por debajo entonces vamos a poder observar el tejido conectivo correspondiente a la túnica adventicia. Ahora bien, esto es un preparado, los pongo en contexto. Todo esto corresponde a lámina propia, es decir, esta es membrana mucosa. Aquí está la lámina muscular de la mucosa e inmediatamente por debajo entonces encontramos la submucosa. Estas glándulas que ustedes observan acá son glándulas mucosas correspondientes a la submucosa, ¿ok? Y esto, bueno, corresponde ya a la túnica muscular. Es importante acotar que las glándulas de la submucosa, como les había comentado, estas secretan mucus, ¿ok? Y evidentemente los conductos excretores de estas glándulas exocrinas presentan un epitelio, y este epitelio es ligeramente variable, ¿ok? Puesto a que lo común es que los conductos excretores presenten ya sea un epitelio cúbico simple o un epitelio prismático simple. Pero a medida de que estos se van aproximando hacia lo que vendría siendo la túnica mucosa, pues estos comienzan a adquirir un epitelio diferente. Más específicamente puede ser un epitelio plano estratificado. En los conductos excretores podríamos encontrar los tres tipos de epitelio, ¿ok? De acuerdo a su ubicación. Ahora, ¿cuál es la importancia de las glándulas mucosas en el esófago? Existe muchísima importancia, fíjense, tanto para la deglución como para la protección del esófago. Durante lo que vendría siendo la etapa de la deglución, cuando nosotros estemos tragando un alimento en particular o desplazándolo desde la faringe hacia el estómago, pues necesitamos una cubierta de mucus que nos permita en este caso facilitar ese movimiento de los alimentos, ¿ok? Y secundariamente, pues las glándulas mucosas tienen una función preventiva. Ellas previenen en este caso una lesión de la mucosa esofágica debido a un posible reflejo gastroesofágico. Como bien sabemos, el estómago presenta ácido en su interior, más específicamente el ácido clorhídrico. Pues este ácido puede ser eyectado hacia la superficie del esófago y puede dañar la mucosa. Y precisamente por eso es importante presentar esa película de mucus sobre la superficie del esófago. Ahora, ¿cuál es la importancia de la musculatura en el esófago? Pues fíjense lo siguiente, el esófago presenta dos esfínteres. Tenemos un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior. Ambos esfínteres presentan un tono determinado. A tono determinado me estoy refiriendo a cierto grado de constricción que puede ceder en algunos casos particulares. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la deglución, lo habitual es que el esfínter esofágico superior se aperture y permite el paso de los alimentos. Ahora bien, respecto al esfínter esofágico inferior, este va a ser lo mismo. Puede aperturarse relajando sus fibras musculares lisas, lo que permite en este caso el paso de los alimentos hacia el estómago, ¿ok? Ahora, lo habitual es que los esfínteres esofágicos, tanto el superior como el inferior, se mantengan ligeramente cerrados, puesto que el esfínter esofágico superior va a impedir el flujo de aire hacia el esófago, ¿ok? Durante la respiración, y el esfínter esofágico inferior va a impedir el paso del ácido clorhídrico del estómago hacia el esófago. Ahora, hablemos de este caso clínico que corresponde al esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett? Okay. El esófago de Barrett es básicamente una enfermedad en donde el esfínter esofágico inferior es insuficiente como para poder prevenir los reflujos gastroesofágicos. Por ende, esto es un paciente que constantemente va a tener reflujos de ácido clorhídrico hacia la superficie del esófago, lo que a grandes rasgos pues causa un daño sobre la mucosa del esófago.
¿Cuáles son esos daños? Pues pueden haber modificaciones en el epitelio, es decir, la aparición de tipos celulares de la mucosa gástrica. A nivel de la pared del esófago pueden existir algunas úlceras bastante similares a las úlceras gástricas. Puede existir estenosis de la pared del esófago o en su defecto el desarrollo de tumores posteriores. Hablemos entonces del estómago. El estómago lo podemos definir como la parte más ensanchada del tracto digestivo y funciona básicamente como un punto de comunicación entre el segmento más distal del esófago y el intestino delgado, comenzando claro desde el duodeno. Como bien sabemos, el alimento que nosotros vamos a consumir después de ser masticado va a ser deglutido, ¿okay? Durante el proceso de la deglución, entonces este alimento es empujado hacia la faringe y posteriormente por medio de peristalsis, que se va por medio de una serie de movimientos peristálticos que se van a encontrar a nivel de los diversos segmentos del esófago, se puede entonces llevar el contenido alimenticio, que por lo general tiene una consistencia semisólida, hacia lo que vendría siendo el estómago. Ya una vez estando este bolo alimenticio en el interior del estómago, van a haber una serie de acciones químicas y mecánicas que va a transformar esta sustancia semisólida correspondiente al bolo alimenticio en un fluido espeso que nosotros vamos a denominar como quimo, y que periódicamente va a ser liberado hacia lo que vendría siendo el duodeno. Vamos a hacer un pequeño repaso anatómico del estómago. Los pongo en contexto. Todo lo que encontramos arriba corresponde a la cavidad torácica. Tenemos pulmón izquierdo y pulmón derecho, sabiendo que estamos en una posición anatómica. Tenemos entonces en este segmento lo que vendría siendo el esófago en su segmento torácico. Después de haber atravesado el diafragma, entonces este esófago torácico pasa a ser un esófago abdominal, ¿ok? Porque está en dicha cavidad abdominal, revestida por peritoneo. Ahora, el punto de unión entre lo que vendría siendo el esófago y el estómago es lo que nosotros vamos a denominar como cardias, ¿ok? Inmediatamente a la izquierda del cardias encontramos este abultamiento que corresponde al fundus, ¿ok? Inmediatamente por debajo entonces encontramos el cuerpo, que es prácticamente la mayor parte del estómago, y el último segmento del estómago corresponde al píloro, que se divide en un antro pilórico más o menos encontrado a esta altura y un canal pilórico que comunica con el duodeno. Además de esto, bueno, tenemos la curvatura menor, que es una curvatura cóncava encontrada del lado derecho del estómago, y una curvatura convexa correspondiente a la curvatura mayor del estómago, del lado izquierdo. Una vez dicho esto, vamos a hablar ahora entonces de las características histológicas del estómago. Fíjense, la túnica mucosa en el estómago es una túnica sumamente gruesa. En ella se pueden observar una serie de pliegues o arrugas gástricas que las vamos a observar sobre todo en un estómago que se encuentre completamente vacío. Cuando estemos observando un estómago lleno, pues evidentemente las arrugas gástricas van a desaparecer debido a la distensión del estómago. Y es posible evidenciar una serie de orificios mediante la utilización de una lupa denominada fobiolas gástricas, que corresponden básicamente a un punto en donde las respectivas glándulas gástricas van a desembocar por medio de sus conductos, ¿ok? Fíjense, vamos a encontrar un mismo epitelio de revestimiento, un epitelio prismático simple alto en prácticamente toda la extensión de la mucosa del estómago. Estas células de revestimiento tienen carácter secretor de mucus. Esto tiene muchísima importancia para la protección del estómago, frente a la secreción de ácido clorhídrico y frente a algunas sustancias que se consideran irritantes. Ya de todos modos esto lo vamos a ver más adelante, ¿okay? Ahora, las glándulas son diferentes de acuerdo a su ubicación. Vamos a regresar entonces a la foto anterior. Como les había comentado, el punto de unión entre el esófago y el estómago correspondía al cardias. En el cardias encontramos un tipo de glándula en particular denominadas las glándulas cardiales, ¿okay?
A nivel del fundus y a nivel del estómago encontramos entonces las glándulas corpofúndicas y en una última instancia a nivel del píloro las glándulas pilóricas. Fíjense, esto es una pequeña ilustración de más o menos cómo está constituido histológicamente el estómago, ¿ok? Fíjense, a grandes rasgos podríamos observar entonces estas arrugas gástricas o pliegues gástricos, ¿ok? Correspondientes a la mucosa. Además de esto podemos observar estos pequeños orificios que corresponden a las foveolas gástricas donde desembocan todas las glándulas subyacentes. Podemos encontrar entonces la lámina epitelial, como les había comentado, un epitelio prismático simple alto. Las glándulas también tienen el mismo epitelio, un epitelio prismático simple alto. Más sin embargo podríamos encontrar algunas células que se encuentran intercaladas y que tienen formas variables, ¿okay? Inmediatamente por debajo de la lámina propia vamos a encontrar una lámina muscular de la mucosa y por debajo de ella una túnica submucosa, ¿okay? Con sus respectivos vasos sanguíneos. Inmediatamente por debajo entonces encontramos la túnica muscular que presenta tres capas: una capa interna de dirección oblicua, fibras musculares lisas de dirección oblicua o diagonal, una capa media que corresponde a fibras musculares lisas de trayecto circular y una capa externa de fibras musculares lisas de trayecto longitudinal. Inmediatamente por debajo tenemos una túnica subserosa y una túnica serosa debido al revestimiento de peritoneo que tiene el estómago. Ahora vamos a esta ilustración que tenemos a nuestra mano derecha, donde estamos observando nuestro epitelio secretor, que corresponde a un epitelio prismático simple de células altas, ¿okay? Las características de este epitelio pues ya ustedes las saben, ¿okay? Es muy importante acotar que las células epiteliales tienen carácter secretor. Ellas van a secretar en este caso mucina y van a liberar también bicarbonato, ¿okay? Desde un punto de vista funcional, esto es muy importante debido a que el ácido clorhídrico, que precisamente algunas glándulas de la mucosa del estómago terminan liberando, puede dañar las paredes del estómago, ¿okay? Por ende, nosotros necesitamos una barrera de protección que esté constituida por moco, por bicarbonato también secretado por estas células y además por el epitelio propiamente dicho, que también va a estar constituyendo esta barrera gástrica, ¿okay? Ahora ustedes se preguntarán ¿por qué bicarbonato? Pues desde un punto de vista bioquímico el bicarbonato es una sustancia alcalina, ¿okay? Es una base, es todo lo contrario al ácido. Por ende, la presencia del bicarbonato permite alcalinizar la mucosa y de esta manera nosotros formamos un buffer o un amortiguador. De todos modos, eso lo verán en mayor detalle en bioquímica. Ahora, en esta ilustración que estamos observando acá, ellos están tratando de representar una glándula, en este caso una glándula corpofúndica, que presenta tres segmentos, ¿okay? Tenemos una porción principal que, como ven, es la parte más distal de la glándula, ¿okay? Tenemos entonces un cuello y en una última instancia tenemos un istmo superior que se comunica de manera directa con la foveola gástrica, ¿okay? Entonces fíjense cómo la foveola gástrica nos permite liberar todo el contenido de secreción que están liberando estas glándulas. En lo habitual es que numerosas glándulas desemboquen en una misma foveola gástrica al mismo tiempo. Las glándulas corpofúndicas las vamos a encontrar tanto en el fundus como en el cuerpo del estómago, ¿okay? El túbulo glandular está compuesto por tres partes, ya las mencioné previamente: la parte principal, el cuello y el istmo superior que se comunica con la foveola. Y vamos a poder encontrar 5 tipos de células diferentes, ¿okay? Vamos a encontrar las células principales, las células parietales, las células mucosas del cuello, las células endocrinas y las células madre pluripotenciales, ¿okay? Las células principales son las células más abundantes, ¿okay? Son células de tipo seroso. Dentro de la célula existen una serie de gránulos, ¿okay? Estos gránulos de secreción presentan en su interior una sustancia que se denomina el pepsinógeno.
El pepsinógeno es simple y llanamente un precursor de una enzima denominada pepsina. ¿Ok? El pepsinógeno comienza a ser liberado de estas células principales en las glándulas corpofúndicas y al contactar con el ácido clorhídrico, automáticamente el pepsinógeno se transforma en pepsina. ¿Cuál es la importancia de la pepsina? La pepsina básicamente lo que va a hacer es poder escindir algunas proteínas en moléculas más pequeñas. Además de esto, nos ayuda a degradar el colágeno. En una última instancia tenemos las células parietales. Las células parietales las vamos a poder encontrar como células redondeadas, intercaladas entre las células principales y entre las células mucosas del cuello. Básicamente presentan un citoplasma redondeado, muy eosinófilo, presentan un núcleo redondeado y central ubicado exactamente en su parte central, tal cual como lo podemos observar acá, fíjense. Esto vendría siendo la representación de una célula parietal, ¿ok? Las células parietales son las células encargadas de la producción del ácido clorhídrico, ¿ok? La función del ácido clorhídrico va a ser la de eliminar prácticamente todas las bacterias que puedan ingresar junto al bolo alimenticio. Por ende se dice que el quimo es una sustancia que entre comillas se encuentra estéril. Además de esto es muy importante acotar que las células parietales también tienen la capacidad de poder liberar una sustancia que denominamos como factor intrínseco. El factor intrínseco tiene muchísima importancia para poder absorber la vitamina B12 a nivel del íleon, ¿ok? La carencia del factor intrínseco va a dar origen a una enfermedad que nosotros denominamos como anemia perniciosa, que se debe básicamente a la carencia de vitamina B12 y a la subsecuente anemia. Y esto se debe precisamente porque como no se produce el factor intrínseco, no existe una forma de poder absorber esta vitamina B12 a nivel del íleon. Por otro lado tenemos a las células mucosas del cuello. Las células mucosas del cuello, como su nombre lo indica, las vamos a encontrar a nivel del cuello de la glándula, ¿okay? Justamente en estos puntos. Estas células mucosas del cuello producen mucina, que junto a la mucina producida por las demás células contribuyen a proteger la mucosa del estómago frente a su propia secreción de ácido clorhídrico. En una última instancia tenemos las células enteroendocrinas, ¿okay? Que las vamos a mencionar más adelante, y las células madre pluripotenciales. Las células madre pluripotenciales son células que por lo general son cúbicas o prismáticas y siempre las vamos a encontrar como que en las partes más superiores de la glándula, específicamente a nivel del istmo superior, y tienen la capacidad de dar origen a todas las células anteriormente mencionadas, así como a las células epiteliales de revestimiento. Fíjense, esto es un preparado teñido con hematoxilina y eosina donde podemos observar la mucosa gástrica, ¿okay? En ellas vamos a poder observar las famosas glándulas corpofúndicas. Fíjense que tenemos los diferentes segmentos de las glándulas corpofúndicas, empezando desde la parte más distal, que en este caso vendría siendo la porción principal, luego tenemos la porción del cuello y en una última instancia tenemos el istmo superior, que termina desembocando justamente en estos puntos que corresponden a las foveas, que corresponden a las foveolas gástricas. Recuérdense que son glándulas exocrinas. Las glándulas exocrinas se forman por el epitelio de revestimiento que se invagina y el tejido conectivo subyacente. Entonces por aquí podemos encontrar la lámina propia de tejido conjuntivo. Por aquí podemos encontrar también fibras musculares lisas correspondientes a la muscular de la mucosa, y subyacentemente pues encontramos también lo que vendría siendo la submucosa. Esto vendría siendo el mismo preparado con un aumento un poco mayor, en donde podemos observar células muy eosinófilas. Estas corresponden a las células parietales, es decir, aquellas células que producen el ácido clorhídrico. Y tenemos también estas otras células que no son tan eosinófilas, que corresponden a las células principales, que básicamente son los tipos celulares que más podemos evidenciar en estas glándulas corpofúndicas. Luego tenemos las glándulas pilóricas.
como su nombre lo indica, son glándulas que solamente están en el píloro. Son glándulas tubulares simples, al igual que las glándulas corpofúndicas, pero que se encuentran un poco más ramificadas. Estas glándulas pilóricas presentan células de citoplasma claro, con un núcleo aplanado que puede ser oval también, localizado en su porción basal, y que son células especializadas en la secreción de mucina. Es decir, también nos ayuda a proteger lo que vendría siendo la mucosa del estómago, ¿okay? De su propio ácido clorhídrico. Además de esto, podemos encontrar células enteroendocrinas. Las células enteroendocrinas se dividen en tres tipos a nivel de la glándula pilórica. Tenemos las células productoras de gastrina, ¿okay? O células G. ¿Cuál es la importancia de las células G? Desde un punto de vista fisiológico, las células G lo que hacen es estimular a las células parietales de las glándulas corpofúndicas para que éstas liberen ácido clorhídrico. De igual manera, las células G estimulan a las células principales de las glándulas corpofúndicas para que liberen el pepsinógeno y subsecuentemente este pepsinógeno sea transformado en pepsina. Las células D son células productoras de somatostatina y la función de esta somatostatina va a ser la de inhibir la producción de gastrina por parte de las células G de las mismas glándulas pilóricas. En una última instancia tenemos las células SL o células similares a las enterocromáfinas. Son células que liberan histamina y es muy importante destacar pues que la histamina va a actuar sobre las células parietales de la glándula corpofúndica también. Esta histamina se va a unir a las células parietales por medio de unos receptores que son los receptores H2. ¿Okay? De igual manera, las células parietales tienen receptores para la gastrina. ¿Okay? Entonces, de esa manera, esas sustancias pueden actuar sobre las células parietales para que éstas estimulen la producción del ácido clorhídrico. Fíjense, este último punto que les acabo de mencionar respecto a la liberación de la histamina puede ser aplicado desde un punto de vista clínico. Fíjense, en algunos casos donde existen úlceras gástricas, lo habitual es que una de las primeras cosas que hace un médico es mandar antiácidos, ¿okay? Muchos de estos antiácidos, como por ejemplo la cimetidina, ¿okay? Va a actuar sobre los receptores de histamina o los receptores H2 que se encuentran en las células parietales de las glándulas corpofúndicas. Entonces, la cimetidina actúa bloqueando la unión entre la histamina y el receptor y de esta manera se logra inhibir la producción de ácido clorhídrico que a final de cuentas terminaría empeorando las úlceras gástricas. Entonces fíjense cómo esto tiene bastante aplicación clínica y es bastante interesante. ¿Okay? Acá tenemos un preparado histológico correspondiente a la porción pilórica del estómago. ¿Okay? En este caso, todo esto que ustedes están observando acá corresponde a la mucosa, donde podemos observar las respectivas glándulas pilóricas. Todo lo que ustedes observan por acá son glándulas pilóricas. Esto que ustedes observan acá corresponde a las foveolas gástricas, donde se liberan los respectivos contenidos de secreción. Inmediatamente por debajo tenemos entonces la lámina muscular de la mucosa y subyacentemente tenemos la submucosa. Esta es un preparado más ampliado de lo que vendría siendo las glándulas pilóricas. Luego tenemos las glándulas del Cardias. Las glándulas del Cardias también son glándulas tubulares mucosas periféricas correspondientes a la parte más distal del esófago y su desembocadura. ¿Okay? Como les había comentado, dentro de la constitución histológica del esófago encontrabas algunas glándulas denominadas glándulas cardiales que se encontraban a nivel de la lámina propia del esófago. ¿Okay? Estas glándulas cardiales se denominaban así porque se asemejaban mucho a las glándulas de esta región, que vendría siendo la región cardial del estómago, que corresponde básicamente a la comunicación entre el esófago y el estómago, ¿okay? El punto de transición.
Acá tenemos un preparado precisamente de ese punto de transición entre el esófago y el cardias, el cual está teñido con Van Jessen más ácido periódico de Schiff o reacción de Paz. ¿Okay? A nuestra mano derecha encontramos el epitelio plano estratificado no queratinizado correspondiente al esófago con sus respectivas capas subyacentes. ¿Okay? Y esto corresponde al punto de transición, donde el epitelio pasa de un epitelio plano estratificado a un epitelio prismático simple, como podrán observar. Y fíjense cómo las glándulas que se encuentran subyacentes a esto son glándulas bastante similares, ¿okay? En constitución. Y desde un punto de vista de microscopía óptica, pues son muy similares. Ahora, como ustedes bien saben, el estómago no es simplemente epitelio y glándulas. Inmediatamente por debajo de este epitelio pues tenemos una lámina propia, tenemos una lámina muscular de la mucosa, una submucosa, una muscular, ¿okay? Y así sucesivamente. En este caso la lámina propia se compone por un tejido conjuntivo reticular laxo. Vamos a poder encontrar algunos elementos figurados o algunas células de la lámina propia. Entre ellas tenemos células plasmáticas y muchos linfocitos que se encargan de la vigilancia inmunológica. Podemos encontrar una lámina muscular de la mucosa que se compone de dos capas. Tenemos una capa circular interna con haces intermedios a las glándulas y una capa longitudinal externa. Tenemos una túnica submucosa constituida por tejido conectivo laxo y evidentemente aquí encontramos lo que vendría siendo el plexo submucoso de Meissner. Inmediatamente por debajo una túnica muscular constituida por una triple capa, una capa interna diagonal u oblicua, una capa intermedia circular y una capa externa longitudinal. ¿Okay? La túnica serosa corresponde al peritoneo que cubre prácticamente todo el estómago. Entonces allí vamos a poder encontrar un mesotelio y un submesotelio, como podemos observar acá. Fíjense, esto vendría siendo el estómago en su parte más superficial, en donde podemos encontrar entonces la túnica serosa constituida por un mesotelio, un epitelio plano simple, y inmediatamente por debajo vamos a poder encontrar un submesotelio. Fíjense, ahora tenemos otro caso clínico que corresponde a la úlcera gástrica, que ya la había mencionado con anterioridad. La úlcera gástrica básicamente es una lesión de la pared del esófago. Generalmente se puede manifestar a nivel del antro pilórico, pero también son posibles las úlceras duodenales, ¿okay? Es decir, a nivel del duodeno. Para que esto exista, pues tiene que haber una degeneración completa de la capa protectora de la membrana mucosa. Estoy hablando tanto del epitelio como del moco que lo cubre inmediatamente por encima. Este jugo gástrico puede lesionar a grandes rasgos la lámina propia de tejido conjuntivo. Posteriormente esto puede abarcar incluso las capas subyacentes. Una úlcera crónica puede causar lesiones más profundas que invaden incluso la túnica serosa. ¿Okay? Al poder digerir lo que vendría siendo la túnica serosa, esto termina incluso produciendo una perforación completa a nivel de la pared del estómago que causa el vaciamiento del contenido estomacal hacia la cavidad abdominal y la subsecuente peritonitis. A nuestra mano izquierda tenemos una úlcera duodenal y a nuestra mano derecha tenemos una úlcera gástrica. El sistema enteroendocrino lo podemos definir como un conjunto de células que podemos encontrar a nivel de la mucosa gástrica, a nivel de la mucosa intestinal y a nivel del páncreas, formando los islotes pancreáticos de Langerhans. ¿Okay? Básicamente estos se encargan de secretar algunos polipéptidos de acción paracrina o que en su defecto pueden pasar hacia la vía sanguínea y llegar a una concentración adecuada para poder actuar como una hormona circulante que termina afectando a una célula diana en particular. La función, bastante variada, va a intervenir en la regulación de las funciones secretoras y motilidad del tracto gastrointestinal. ¿Okay? Muy importante destacar que a estas células se les puede conocer con diferentes nombres. Podemos hablar de células enterocromafines, podemos hablar de células argentáfines. Eso va a depender en este caso del tipo de tinción que se esté utilizando. Pero uno de los términos que antiguamente se utilizaba bastante era el de células acidófilas basigranulares. Y esto se debía a unas características que podían ser observadas en microscopía electrónica, como lo es lo siguiente que estamos observando, en donde podemos encontrar estas células que presentan
una serie de vesículas, ¿okay? Una serie de gránulos en la porción más basal de la célula. Esto le daba una intensa acidofilia a estas células en su porción basal. Por ende, tenían el nombre de células acidófilas basigranulares. ¿Okay? De acuerdo a estas características morfológicas, podemos reconocer también dos tipos de células. Tenemos las células de tipo abierto y tenemos las células de tipo cerrado. A nuestra izquierda tenemos una célula que se asemeja mucho a la forma de una botella, en donde su porción apical está orientada hacia la superficie luminal del tejido. ¿Okay? Entonces, esta es una célula de tipo abierto. Mientras que a nuestra mano derecha observamos una célula cuya porción apical no llega a la superficie luminal del tejido, por ende es una célula de tipo cerrado. Las células del sistema enteroendocrino de la mucosa gástrica fueron mencionadas con anterioridad. Estábamos hablando de las células G, productoras de gastrina, células D, productoras de somatostatina, y células SL, ¿okay? Que la podíamos ver en la parte de la mucosa gástrica. A nivel del intestino delgado vamos a observar otro tipo de células. Fíjense, ¿qué es el intestino delgado? El intestino delgado lo podemos dividir, definir como un órgano hueco extendido desde la región pilórica hasta la válvula ileocecal del colon o intestino grueso. ¿Okay? Desde un punto de vista anatómico podemos dividirlo en tres segmentos: un segmento retroperitoneal que corresponde al duodeno en forma de C, bastante pequeño. Tenemos un segundo segmento que corresponde al yeyuno. ¿Okay? Fíjense, todo esto es el duodeno, es un órgano retroperitoneal, está revestido por peritoneo en su cara anterior. Acá tenemos lo que vendría siendo el yeyuno. ¿Okay? Aquí tenemos esta flexura duodeno-yeyunal. Entonces, el segmento horizontal del intestino delgado en este caso corresponde al yeyuno, y su segmento más distal de orientación vertical corresponde al íleo, que se comunica de manera directa con el ciego por medio de la válvula ileocecal. ¿Okay? El intestino delgado es bastante importante debido a que aquí se transporta el quimo. Como bien sabemos, el quimo era el mismo bolo alimenticio que al llegar al estómago y al pasar entonces por acciones mecánicas y químicas se transformaba en una sustancia que era un poco menos sólida, que se denominaba el quimo. ¿Okay? Aquí a nivel del intestino delgado sufre una degradación química total, en donde estos alimentos son degradados a compuestos mucho más pequeños que posteriormente serán absorbidos por el epitelio intestinal. ¿Okay? Es bastante importante acotar la presencia de una serie de pliegues circulares, también denominadas válvulas de Kerckring, que podemos observar en la cara interna del intestino delgado, compuesto por mucosa y submucosa. Y también podemos observar una serie de vellosidades intestinales que se observan en la luz del intestino delgado, que tienen una altura aproximada de 1 milímetro y que le dan entonces esta característica de mucosa terciopelada. ¿Okay? Fíjense, las características histológicas del intestino delgado son las mismas. Vamos a encontrar 4 capas clásicas o 4 túnicas: la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, recordando que el intestino delgado presenta un mesenterio. ¿Okay? Y este mesenterio es precisamente un tejido peritoneal. Además de esto encontramos las vellosidades intestinales, que sí son evaginaciones de la membrana mucosa, la cual presenta en su interior tejido conectivo laxo. La parte más periférica tiene un epitelio. ¿Okay? Ya lo vamos a ver más adelante. Y tenemos también las criptas de Lieberkühn, que son glándulas tubulares simples extendidas hasta la lámina muscular de la mucosa. Fíjense, acá estamos observando entonces, los pongo en contexto, esto es la mucosa presenta entonces sus respectivas vellosidades intestinales, las vellosidades intestinales que están compuestas por un epitelio y un tejido conectivo laxo, un núcleo de tejido conectivo laxo que corresponde a la lámina propia. Todo esto que ustedes observan acá es la lámina propia del intestino delgado. Observamos acá las glándulas de Lieberkühn, o las criptas de Lieberkühn, mejor dicho. Abajo tenemos la lámina muscular de la mucosa, la submucosa, el músculo circular y el músculo longitudinal con su respectivo recubrimiento peritoneal en su parte más externa, es decir, la túnica serosa. ¿Okay? Okay. Fíjense, acá tenemos un preparado histológico de intestino delgado, donde estamos observando las vellosidades intestinales. Estas estructuras grandotas que observan acá
corresponden a las vellosidades intestinales. Esta es una vellosidad intestinal, esta es otra, ¿ok? Pero vista a microscopio óptico. Acá también, todas estas estructuras grandes, ustedes observan acá como estas grandes evaginaciones corresponden a vellosidades intestinales. Ellas están recubiertas por un epitelio, dense cuenta, aquí está el epitelio y subyacentemente el tejido conectivo laxo, ¿ok? Todo lo que se encuentra por acá, tejido conectivo laxo. Además de esto, observamos glándulas exocrinas de tipo tubular simple que corresponden a las criptas de Liverpool. Fíjense, estas pequeñas glándulas que observan en la parte inferior del preparado o de la mucosa más específicamente, corresponden a las glándulas a las criptas de Liverpool, ¿ok? Si hacemos un aumento y queremos observar entonces las vellosidades intestinales, cómo están constituidas, pues observamos el epitelio, ¿ok? Que si pueden darse cuenta es un epitelio prismático simple, y por debajo de su membrana basal tenemos un tejido conectivo laxo correspondiente a la lámina propia. El epitelio es un epitelio prismático simple con células caliciformes, ¿ok? Que se encuentran en determinados puntos del epitelio. Y además de esto, pues la especialización apical de membrana de las células absortivas o de los enterocitos en este caso corresponden a la chapa estriada, ¿ok? Entonces, vamos a observar 6 tipos de células en el epitelio. Las principales son las células absortivas, son las más numerosas, son las células prismáticas propiamente dichas, que presentan entonces en su porción apical la chapa estriada, las microvellosidades. Tenemos las células caliciformes que están en determinados puntos del epitelio, ¿ok? Las podemos observar claramente, ya las vamos a ver. Tenemos las células de Paneth, que son células que están especializadas en la fagocitosis y especializadas también en la liberación de una enzima denominada lisozima. La lisozima tiene un efecto bactericida, por ende se dice que las células de Paneth tienen cierta influencia sobre la defensa del intestino delgado o de la mucosa del intestino delgado. Tenemos las células enteroendocrinas, que son un montón, ya las vamos a ver más adelante. Las células madres pluripotenciales, que ya sabemos de qué se tratan estas células. Y en una última instancia las células M, que son células pertenecientes al tejido linfóide asociado a las mucosas. Acá tenemos entonces un preparado, ¿ok? Teñido con ácido periódico de Schiff y Van Jessen, en donde encontramos el epitelio prismático simple, ¿okay? Este es el epitelio prismático simple de una vellosidad. Esto vendría siendo la lámina propia de tejido conectivo laxo. Y por acá arriba encontramos entonces la chapa estriada de las células absortivas. Estas células prismáticas son las células absortivas. Acá encontramos a las células caliciformes, ¿okay? Las demás células las vamos a ver en unos preparados que tenemos más adelante, que se observan muy pero muy bien. Acá tenemos más de lo mismo, tenemos tres vellosidades intestinales, cada una con su epitelio prismático simple y con un tejido conectivo subyacente. ¿Ok? Las células absortivas son células prismáticas con un núcleo de orientación basal, como bien sabemos. Su polo apical presenta un borde en cepillo, chapa estriada. Y entre estas células pues encontramos a las células caliciformes que se encuentran infiltradas, ¿okay? en ese epitelio. El plasmalema presenta un recubrimiento de un glucocáliz, ¿okay? Con una gruesa capa de filamentos en el extremo de la microvellosidad que forma una cubierta superficial. Muy importante acotar que a nivel de las microvellosidades de cada una de estas células absortivas encontramos internamente su citoesqueleto está constituido por filamentos de activo, ¿okay? Entre las microvellosidades, entre los elementos de la chapa estriada vamos a poder encontrar una serie de enzimas intestinales. Son un montón, podemos hablar de las disacaridasas, de las lipasas intestinales, de la lactasa, podemos hablar incluso de las peptidasas, ¿okay? Que básicamente juegan un papel fundamental en la degradación de estos compuestos a compuestos un poco más pequeños o moléculas más pequeñas que puedan ser absorbidas a nivel del intestino delgado. Las células epiteliales están relacionadas entre sí por sonulae ocludentes, ¿okay? Pero de densidad moderada. Esto implica básicamente que la absorción inicial de los nutrientes no se da, por medio de la sonulae ocludente, sino que más bien se da por el borde en cepillo o
las microvellosidades del polo apical de la célula. Ahora, ¿qué función cumplen los filamentos de actina anteriormente mencionados? Solamente ejercen una función de rigidez, no tienen otra función acá en las microvellosidades. Vamos a hablar ahora acerca de la malabsorción de lactosa, comúnmente denominada como intolerancia a la lactosa. Esto es un trastorno que es bastante común en el paciente pediátrico, en donde generalmente en sus primeros 2 años de vida, cuando es lactante, sufre entonces de diarreas continuas, y esto se debe básicamente a la carencia genética de una lactasa, ¿okay? La carencia genética de la lactasa. Cuando esto pasa y no existe la lactasa a nivel del intestino delgado, pues evidentemente no existe una forma de degradar la leche. Por ende, se dice que estos pacientes son intolerantes a la lactosa, ¿okay? Un punto característico es que este trastorno generalmente desaparece de manera gradual a eso de los 4 o 5 años, pero sin embargo en otros pacientes persiste. Ok, tenemos las células caliciformes, las encontramos entre los enterocitos, que son las células absortivas del epitelio, y van a estar encargadas de la liberación de la mucina. Exactamente cumple la misma función que en los otros segmentos del tracto gastrointestinal, ¿okay? La mucina se va a juntar con la mucina secretada por las glándulas de Brunner, ¿okay? Las glándulas de Brunner son unas pequeñas glándulas mucosas que encontramos sobre todo a nivel del duodeno, ¿okay? Y bueno, básicamente va a tener la misma función, ¿no? Se va a adherir a la membrana mucosa, va a ofrecer protección, y además de protección nos permite desplazar entonces el quimo. Y bueno, las células de Paneth, que ya les había comentado entonces cuál era su función. La encontrábamos en el fondo de las criptas de Lieberkühn y se observaban como células piramidales, núcleo basal y gránulos de secreción supranuclear. Su función tiene un efecto bactericida al secretar la lisozima, y también tiene capacidades fagocíticas. Este es otro preparado en donde estamos observando una cripta de Lieberkühn. Todo esto es una cripta de Lieberkühn, ¿okay? Fíjense, ¿qué observamos? Los enterocitos formando el epitelio prismático simple. Acá están las células caliciformes infiltradas en determinados puntos, y en la porción más basal del epitelio podemos encontrar entonces estas células que corresponden a las células de Paneth, ¿okay? Fíjense, en el caso del intestino delgado, las células enteroendocrinas se van a localizar entre las células absortivas y las células caliciformes. Contienen gránulos de secreción basal y se clasifican en un montón de células enteroendocrinas, ¿okay? Tenemos células enterocromafines, ¿okay? Tenemos células D, productoras de somatostatina. Tenemos células G, productoras de gastrina, células S, productoras de secretina. Tenemos células I, secretoras de colecistoquinina. Tenemos células K, productoras de péptido inhibidor gástrico. Tenemos células A, que son productoras de glucagón, y las células N, que van a producir neurotensina. Y en una última instancia, las células MO, productoras de motilina. A efectos del tema, pues no es tan importante que en este caso nos pongamos a discutir a profundidad sobre la función de cada una de ellas, pero no está de más que, por ejemplo, les hable de que las células enterocromafines secretan en este caso serotonina. ¿Cuál va a ser la función de la serotonina? Va a estimular lo que vendría siendo el peristaltismo gastrointestinal, ¿okay? Debido a que básicamente esta serotonina actúa sobre las fibras musculares lisas, produciendo la contracción del músculo liso del intestino delgado. Entonces estimula lo que vendría siendo el peristaltismo. Por otro lado, las células D, las que producen somatostatina, en este caso la somatostatina es un efecto o ejerce un efecto antagónico a la serotonina, inhibe la motilidad gastrointestinal, ¿okay? Las células G pues producen gastrina, como les había comentado. Ya sabemos cuál es la función de la gastrina, ¿okay? Por un lado tenemos las células S producen secretina. La secretina en este caso se va a encargar de estimular algunas células
secretoras del sistema de conductos excretores del páncreas, para que éstas liberen jugo pancreático, pero una escasa cantidad de enzimas digestivas. ¿Okay? Ahora, en contraparte, las células I, las que secretan colecistoquinina, hacen un efecto antagónico. También en este caso se encargan de actuar sobre las células de los ácidos pancreáticos. Pero en este caso, en vez de estimular la secreción de jugo pancreático, básicamente lo que hacen es todo lo contrario, estimulan la secreción de enzimas digestivas por parte del páncreas. ¿Okay? Entonces, la secretina aumenta la cantidad de jugo pancreático que es liberado hacia el intestino delgado, pero con baja cantidad de enzimas digestivas, mientras que las células I, productoras de colecistoquinina, hacen todo lo contrario. Liberan más enzimas digestivas hacia el intestino delgado gracias a la estimulación del páncreas. Además de esto, la colecistoquinina también actúa sobre la vesícula biliar, contribuyendo a lo que vendría siendo el vaciamiento de su contenido. ¿Okay? Las células K, las que producen el péptido inhibidor gástrico, básicamente lo que hace es, como su nombre lo indica, inhibir la motilidad gástrica. ¿Okay? Las células A, que son productoras de glucagón, ¿okay? Ya sabemos que es una hormona que actúa sobre el hígado para que éste transforme el glucógeno almacenado a nivel del hígado y a nivel del músculo liso para liberarlo hacia el plasma sanguíneo y aumentar las concentraciones de glucosa en sangre. ¿Okay? Y en una última instancia tenemos las células productoras de la neurotensina, que inhiben también la motilidad gastrointestinal y aumentan el flujo sanguíneo en el hígado. ¿Okay? Y así pues podríamos encontrar numerosas funciones de estas células. Entonces esto es un tema bastante profundo, se observa en mayor profundidad a nivel de fisiología, pero bueno, no está de más que les expliquemos un poco acerca de esto. Las células madres pluripotenciales, que las encuentras en las criptas, están revestidas por el mismo epitelio que las vellosidades, que sufren un proceso de proliferación y de diferenciación, originando los demás tipos de células. ¿Okay? En una última instancia, las células M, que representan una parte funcional del tejido linfoide asociado a mucosas. Ahora, como bien sabemos, el intestino delgado no es solamente un epitelio, no es solamente algunos tipos celulares que podemos encontrar infiltrados en el epitelio, sino que más bien tenemos una lámina propia subyacente constituida por tejido conectivo reticular laxo, ¿okay? Que presenta algunas células como plasmocitos y linfocitos, por ende también juega un papel fundamental en la vigilancia inmunológica del intestino delgado. Tenemos la lámina muscular de la mucosa, que va a estar compuesta por una capa circular interna y una capa longitudinal externa, formado por músculo liso, una túnica submucosa, también constituida por tejido conectivo laxo, que posee una serie de glándulas mucosas, como ya les había comentado, que se denominan glándulas de Brunner. ¿Okay? La submucosa solamente va a poseer glándulas en el duodeno, ¿okay? Que son específicamente las glándulas de Brunner. En otros segmentos del intestino delgado, pues evidentemente no vas a observar glándulas de Brunner, que son glándulas mucosas. Entonces, fíjense, esto que ustedes están observando acá es un preparado de duodeno en donde podemos observar las glándulas de Brunner. Son estas glándulas que ustedes observan acá. ¿Okay? Fíjense, todo esto es una glándula de Brunner. Esta es otra, esta es otra, esta es otra, esta es otra. A nivel del duodeno son bastante numerosas. ¿Okay? Más sin embargo, creo que tengo por aquí otra foto, otro preparado en donde podemos observarlo mejor. Acá están, fíjense. Todo esto que ustedes están observando acá es la submucosa, y esta submucosa contiene esta gran población glandular que corresponde a las glándulas de Brunner. ¿Okay? Cosa que no vamos a encontrar a nivel de otros segmentos del intestino delgado. ¿Okay? Entonces, fíjense, esto que ustedes observan acá es el epitelio del duodeno, ¿okay? Que es más o menos irregular, ¿sí? Estas invaginaciones que observan acá corresponden a las criptas del Lieberkühn, que son poco numerosas a nivel del duodeno, pero están presentes. ¿Okay? Por debajo está la lámina propia con algunas glándulas,
Inmediatamente por debajo tenemos la lámina muscular de la mucosa, y por debajo de la lámina muscular de la mucosa pues tenemos la submucosa de tejido conectivo laxo con glándulas de Brunner. La túnica muscular se compone por dos capas, una capa circular interna y una capa longitudinal externa, que se encuentran separados por tejido conectivo que contiene el plexo mientérico de Auerbach, e inmediatamente por fuera una túnica serosa constituida por un mesotelio. El mesotelio es un epitelio plano simple con una túnica subserosa subyacente. ¿Okay? Acá podemos observar lo que vendría siendo la capa circular. ¿Okay? Esta es la capa circular de fibras musculares lisas. Acá tenemos el tejido conectivo que separa un segmento de otro, donde se encuentra el plexo mientérico de Auerbach. ¿Okay? Y aquí tenemos la capa longitudinal. ¿Okay? Inmediatamente por fuera de esto tenemos el revestimiento seroso, que corresponde en este caso a un mesotelio. Es un epitelio plano simple. Inmediatamente por debajo tenemos entonces tenemos inmediatamente por debajo la túnica subserosa. Hablemos ahora acerca del intestino grueso o colon. ¿Okay? Básicamente podemos definirlo como la porción final del tracto esófago-gastrointestinal, el cual presenta dos porciones verticales, una porción transversal, ¿okay? Más específicamente su porción ascendente, la porción transversal, y una porción descendente que posteriormente termina en el colon sigmoides y en el recto propiamente dicho con el canal anal. ¿Okay? Ahora hablemos de las características histológicas. El intestino grueso o el colon no va a poseer ningún tipo de vellosidad. Esa es una de las características importantes. Cuando estemos observando un preparado y veamos una túnica mucosa que no posee vellosidades, ¿okay? pero en donde existan grandes cantidades de glándulas de Lieberkühn o criptas de Lieberkühn, porque son muy numerosas acá, pues ya sabemos entonces que estamos ubicados en el intestino grueso. Este es uno de los elementos diagnósticos. ¿Okay? Además, las criptas de Lieberkühn en este caso son más largas y más rectas que en el intestino delgado. El epitelio se va a componer también por el mismo epitelio que encontramos a nivel del intestino delgado. Es un epitelio prismático simple y va a estar compuesto por células absortivas y células caliciformes. Además de esto, bueno, también podríamos encontrar las células madres pluripotenciales y células enteroendocrinas que anteriormente mencionamos. La lámina propia se constituye por un tejido conectivo reticular rico en células, en donde vamos a encontrar numerosos folículos linfoides, tal cual como en el intestino delgado, y vamos a poder observar una lámina muscular de la mucosa con dos capas, una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Respecto a la túnica submucosa, vamos a encontrar un tejido conectivo laxo que presenta algunas infiltraciones bastante variables de tejido adiposo. Además de esto, encontramos el plexo submucoso de Meissner. La túnica muscular es bastante especial en el intestino grueso, puesto que acá es un poco más gruesa, ¿okay? Que en el intestino delgado. En este caso estamos observando una capa circular interna, e inmediatamente por fuera entonces encontramos una capa externa que presenta tres bandas longitudinales que nosotros denominamos como tenias. ¿Okay? Entre la capa circular interna y la capa externa, que se divide en estas tres bandas longitudinales, encontramos el plexo mientérico de Auerbach y una serie de células denominadas células intersticiales de Cajal, que forman el marcapaso de contracción del intestino grueso. ¿Okay? La motilidad del colon en este caso presenta unas características bastante similares a la del intestino delgado, con contracciones que mezclan el contenido intestinal y una serie de ondas peristálticas que pueden desplazar su contenido en dirección al ano. ¿Okay? Pero además en el colon vamos a poder encontrar un fenómeno denominado contracción por efecto de masa, en donde la musculatura se contrae al mismo tiempo en una porción bastante larga o importante del colon, lo que causa en este caso un desplazamiento un poco más rápido de ese contenido en su interior. De este modo podemos desplazar a un tiempo menor, ¿okay?
el contenido intestinal desde un segmento del colon hasta otro, ¿ok? E incluso desde un segmento del colon hasta el ano hasta el recto de manera directa, en donde se puede desencadenar el reflejo de la defecación, ¿ok? Ahora, ¿qué son estas famosas células intersticiales de Cajal? Porque no las habíamos mencionado en ningún otro punto. ¿Qué características especiales tiene? Las células intersticiales de Cajal son fibras musculares lisas especializadas, ¿ok? Básicamente van a actuar como el marcapaso de la musculatura lisa. Tienen la capacidad de generar y transportar impulsos rítmicos espontáneos a las células musculares lisas que forman las diferentes capas de la túnica muscular del colon, ¿ok? Y bueno, algo característico es que estas células intersticiales de Cajal podríamos encontrarlos en otros segmentos del tracto esófago-gastrointestinal, pero sin embargo sus funciones se ven más que todo a nivel del intestino grueso y pues son mucho más abundantes a nivel del intestino grueso, ¿ok? La túnica serosa en este caso se compone por mesotelio, ya ustedes saben, un epitelio plano simple y un tejido conectivo subseroso. Okay. Más sin embargo en el tercio inferior del recto, okay, que es el último segmento del colon, no vamos a encontrar un revestimiento seroso, todo lo contrario, vamos a encontrar una túnica adventicia de tejido conectivo, okay. Entonces, fíjense, ¿qué observamos acá? Este es un preparado de colon donde observamos las criptas de Lieberkühn. Está teñido con hematoxilina y eosina. ¿Qué nos llama la atención de acá? Que fíjense que el tejido conectivo laxo o la lámina propia del tejido de la túnica mucosa no es tan abundante, y eso se debe principalmente a lo numeroso y a los largos que se presentan las criptas de Lieberkühn a nivel de la mucosa. Invade casi el 80% de toda la túnica mucosa, por ende no existe tanto tejido conectivo entre los diferentes segmentos de la túnica mucosa. Como bien saben, no observamos vellosidades intestinales, lo único que estamos observando acá son las mismas criptas de Lieberkühn. Fíjense cómo están estas evaginaciones sumamente marcadas hacia la lámina muscular de la mucosa. Fíjense, esto es la lámina muscular de la mucosa del colon. Todo esto corresponde a la mucosa. Aquí se está hablando tanto de epitelio como de lámina propia, ¿okay? Y fíjense que literalmente llega a contactar con la lámina muscular, ¿okay? Como bien saben, la lámina muscular tiene una capa circular interna, una capa longitudinal externa. Inmediatamente por debajo tenemos la submucosa. Esta túnica submucosa pues presenta tejido conectivo laxo. Entre ellas podríamos encontrar el plexo mucoso de Meissner. Más sin embargo no existen otros elementos que sean tan importantes además del tejido conectivo y los vasos sanguíneos, ¿okay? Inmediatamente por debajo entonces encontramos la túnica muscular que está extraordinariamente desarrollada a nivel del colon, ¿okay? Acá más de lo mismo. Fíjense, esto no son vellosidades intestinales, no se confundan, son criptas de Lieberkühn, ¿okay? Que presentan su respectivo epitelio. Fíjense como el epitelio también se respeta lo mismo, un epitelio prismático simple que presenta células caliciformes en determinados puntos, ¿okay? Es exactamente el mismo epitelio que se encontraba a nivel del intestino delgado, con la única diferencia de que hay más criptas de Lieberkühn asociadas a la mucosa. Ahora, ¿qué hay con el apéndice? El apéndice tiene varios nombres, podemos conocerlo como apéndice o apéndice vermiforme, o podríamos incluso escucharlo como apéndice o como apéndice secal, ¿okay? El apéndice en estructura es algo similar a lo que vendría siendo el colon. El apéndice en este caso corresponde a una pequeña evaginación que sale del ciego del intestino grueso y presenta algunas características histológicas similares al colon, con la única diferencia de que sus paredes son un poco más ensanchadas, y esto se debe gracias a la presencia de grandes cantidades de tejido linfoide, ¿okay? Debido a la presencia de abundante tejido linfoide, que va a formar una capa casi continua de folículos grandes y pequeños, ¿okay? En las paredes del apéndice, ¿okay? Dentro de su configuración histológica, bueno, también túnica mucosa,
La luz va a presentar un contorno irregular, esto se debe gracias al engrosamiento de la pared. Carece de vellosidades, evidentemente, al igual que el colon, pero existen menos glándulas de Lieberkühn. ¿Okay? Esta es una diferencia bastante importante entre el colon y el apéndice vermiforme. El epitelio es el mismo, un epitelio prismático simple, correspondiente a células absortivas del colon con borde en cepillo. ¿Okay? Encontramos escasas células caliciformes. Vamos a poder encontrar una lámina propia que está infiltrada de linfocitos, como les había comentado, formando un anillo completo de folículos solitarios. Tenemos una túnica muscular muchísimo más delgada. Vamos a encontrar una capa longitudinal que es continua sin presencia de tenias y una túnica serosa que recubre la superficie. Fíjense, este es el apéndice cecal, esto es su luz, ¿okay? Todo esto que ustedes observan acá corresponde a la luz que estamos observando, una mucosa, ¿sí? De aquí a acá todo esto corresponde a la mucosa. Encontramos estas evaginaciones que corresponden a las criptas de Lieberkühn, fíjense que no son tan numerosas. El mismo epitelio, un epitelio prismático simple, con células caliciformes. Vamos a poder encontrar a nivel de la lámina propia, que vendría siendo desde este punto hasta abajo, un número bastante grande de folículos, ¿ok? Folículos. Y precisamente debido a la gran cantidad de folículos linfoides que existen asociados a la pared del apéndice, pues entonces este tiene una pared un poco presenta entonces una pared bastante desarrollada que en comparación al tamaño del apéndice pues termina cerrando la luz de forma irregular. Inmediatamente por fuera, todo lo que encontramos por debajo corresponde entonces a la túnica muscular. Ahora hablemos acerca de la irrigación y las vías linfáticas del tracto esófago-gastrointestinal. Fíjense, como bien saben, todo órgano necesita una irrigación y un drenaje venoso. A su vez necesita una serie de vías linfáticas. ¿Okay? Básicamente las arterias que se van a encargar de poder irrigar todos los elementos del tracto esófago-gastrointestinal van a emitir unas ramas hacia lo que vendría siendo la túnica serosa. Van a atravesar la túnica muscular y van a formar un plexo a nivel de la submucosa. A partir de allí van a salir unas cuantas ramas que siempre van a ir en dirección hacia la luz. En el caso del intestino delgado, pues estas ramas siempre se van a encontrar a nivel de las vellosidades intestinales. ¿Okay? Internamente siempre vamos a encontrar esos vasos sanguíneos. El drenaje venoso, en este caso, se va a encontrar a nivel de la profundidad de la lámina propia de los elementos del tracto esófago-gastrointestinal, y a través de esa convergencia de diferentes vasos sanguíneos se va a formar otro plexo que se encuentra inmediatamente por debajo. Cabe destacar que ambos plexos siempre tienen una amplia comunicación. Este se va a encontrar a nivel de la submucosa. Las vías linfáticas van a comenzar como una serie de capilares linfáticos terminales en el tejido conectivo de las glándulas. ¿Okay? Dichos capilares linfáticos se encuentran anastomosados y van a drenar en un plexo de vías linfáticas que encuentras en la profundidad de la lámina propia. ¿Okay? Y evidentemente hay algo bastante similar al drenaje venoso. Aquí existe un segundo plexo que se encuentra en la submucosa y existe amplia comunicación entre ambos plexos. Respecto a los nervios, tenemos que entender que el tracto esófago-gastrointestinal va a depender de una doble inervación. Tenemos una inervación extrínseca en donde vamos a encontrar fibras nerviosas autónomas, motoras y sensitivas, correspondientes a fibras motoras simpáticas y parasimpáticas, y vamos a encontrar una parte intrínseca de la inervación. Por supuesto, aquí estamos hablando de lo que vendría siendo los plexos, el plexo mientérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner. ¿Okay? Hoy en día la parte intrínseca de la inervación se denomina como sistema nervioso entérico, debido a que posee tanto neuronas motoras como sensitivas. Estas neuronas aferentes están relacionadas a los reflejos mientéricos. ¿Okay? Ahora, es muy importante que los plexos, tanto el mientérico como el submucoso, siempre estén en un constante trabajo, debido
a que las neuronas y las fibras nerviosas que encontramos en los diferentes plexos nos van a ayudar a lo que vendría siendo los reflejos mientéricos. Tanto el plexo submucoso como el mientérico van a registrar una serie de fenómenos. En el caso del plexo submucoso de Meissner, el plexo submucoso en este caso va a registrar algunas acciones que afectan a la mucosa, ¿ok? Y en el caso del plexo mientérico de Auerbach, este se va a encargar básicamente de registrar los estiramientos musculares para emitir una respuesta, ¿ok? Entonces es bastante importante la presencia de estos plexos. Y hemos llegado entonces al final de la primera parte de digestivo, ¿ok? En el siguiente video hablaremos acerca de las glándulas anexas. Pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Tenemos el correo electrónico preparadores.ch@gmail.com y nuestro Instagram CIAB, y mi Instagram personal que se encuentra justamente por allá abajo, OliverJBC. Muchísimas gracias por su atención.